para lo cual la magistrada Gabriela del Valle Pérez leerá la semblanza curricular de las panelistas. Bienvenidas y bienvenidos a este panel. Primeramente haré algunas palabras introductorias nada más para entrar al tema y posteriormente leeré la semblanza curricular y daré el uso de la palabra a nuestras destacadas panelistas. Las decisiones constituyen el instrumento natural del ejercicio del poder. Las decisiones privadas del poder familiar, que es al mismo tiempo originario y cotidiano. Las decisiones públicas del poder político, que se caracteriza por su organización burocrática y estamental. Y por último, las decisiones sociales, que representan a la cultura en su dimensión de poder. Estos tres tipos o clases de poder, así como los ámbitos en los que se ejercen, mantienen una especie de relación funcional que ocasiona que las actitudes, las acciones y las decisiones surgidas de algunos de ellos se manifiesten y operen también, aunque en formas distintas, con los otros. Un ejemplo muy claro de esta relación es la reproducción en el ámbito público de las prácticas discriminatorias en contra de la mujer que provienen del contexto familiar. Esta reproducción no es una simple repetición de creencias y comportamientos más o menos habituales. Más bien, es el producto activo de ellos. Su presencia está fuertemente condicionada por las prácticas que se dan en la vida privada. Es este condicionamiento el que en realidad genera la relación. En efecto, la distribución inequitativa de las tareas que se asignan en el hogar condiciona abierta y perniciosamente la desigualdad en los campos laboral, político y social. Así, la desigualdad social se transforma en una consecuencia de la desigualdad política y de la desigualdad familiar. En los ambientes familiar y laboral, las diferencias más profundas entre mujeres y hombres no se dan por la propia distribución en condiciones de desigualdad, sino por la creencia y su eventual aceptación de que ciertas tareas le corresponden de manera exclusiva a uno de los géneros y no al otro. Esta creencia no solo presupone la existencia de un vínculo natural entre una actividad específica y un género, lo que resulta imposible de probar en términos científicos, sino que además es la que construye las ideas de masculinidad y de feminidad. Otro ejemplo es el papel que juegan las políticas legislativas de corte conservador, como el mantenimiento del status quo, prevaleciente en las familias y en los centros de trabajo. Estas políticas impiden la expedición de leyes que amplíen las posibilidades laborales de las mujeres o que supriman definitiva y eficazmente la violencia doméstica y escolar. Como puede observarse, la estrecha relación entre los ámbitos del ejercicio del poder no solo muestra la enorme complejidad que aqueja el problema de la desigualdad, sino que también arroja algunas luces sobre sus posibles soluciones. Entender que la discriminación de las mujeres tiene su origen no en un contexto individual y separado, sino en el conjunto de todos los campos y los niveles en los que se ejerce el poder, es una de esas luces. Por esta razón, los campos familiar, escolar, laboral, político, social y cultural deben mantener una influencia recíproca que permite erradicar la desigualdad de género presente en todos ellos. De esta manera, los cambios legislativos, el rediseño institucional, la aplicación de cuotas de género y objetivos, la formulación de estrategias públicas y la puesta en marcha de sofisticados protocolos sobre la igualdad como típicas acciones políticas deben conducir a cambios sustanciales, tanto en los roles familiares que diferencian y discriminan, como en las ideologías proclives al machismo y a la misoginia. Del mismo modo, la distribución no sexista de las labores cotidianas, así como la comprensión del carácter artificial de los roles en la familia como acciones propiamente privadas, deben contribuir a la expansión de las capacidades laborales y políticas de las mujeres, aumentando significativamente las posibilidades de su acceso a empleos de alta dirección en empresas, a cargos públicos de relevancia nacional, regional y global, así como a puestos de relevancia y decisión en organizaciones sociales y culturales. Finalmente, la crítica abierta y valerosa que se instaure contra la cultura de la discriminación, la violencia y la intolerancia permitirá transformar las estructuras subyacentes que operan hoy en día en los hogares de millones de niñas y mujeres alrededor de todo el planeta. Pero los cambios y las transformaciones que se han señalado necesitan ser orientados y conducidos a partir de una nueva visión del mundo y de su historia, una nueva visión cosmogónica, integral y multicomprensiva de los fenómenos sociales y de los problemas que hay en ellos. Una visión que permita, por un lado, dejar las descripciones para comenzar con las acciones y, por el otro, abandonar los juicios para asumir las responsabilidades. Se trata, en pocas palabras, de una perspectiva profunda, evolutiva y culturalmente transformadora. Y en esto consiste justamente el empoderamiento de las mujeres, en la capacidad de tomar decisiones reflexivas, constantes, trascendentes, que logre que esa nueva visión transformadora de la que
he hablado nos permee tanto y tan profundamente que logre arraigarse en nuestro propio ser. Esta capacidad naturalmente dinámica representa además una renovada relación dialéctica entre Estado, cultura y sociedad. En otros términos, representa una relación dialéctica y por lo tanto evolutiva y progresista de lo privado, lo público y lo social. Los tres principales espacios de poder en donde la desigualdad entre hombres y mujeres se ha convertido en un despreciable paradigma. El concepto de empoderamiento tiene que ver con este movimiento dialéctico. No es casual que el título de este seminario exprese una pregunta esencial sobre el fenómeno en torno al cual estamos y seguiremos discutiendo el día de hoy, y que en esta pregunta se distinga el empoderamiento del apoderamiento. Cuando hacemos referencia al acceso de la mujer al poder, la distinción no es trivial, es claramente conceptual. El verbo apoderar indica la acción de conseguir algo, y este algo puede estar constituido por bienes, derechos o poderes. El verbo empoderar, en cambio, alude a la consecución o el logro del poder por un colectivo desfavorecido, con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida. El empoderamiento es una acción compleja y continua dirigida a un objetivo permanente. Los elementos esenciales del empoderamiento son la relación de medio a fin y el valor trascendente del propio fin. El concepto de empoderamiento también involucra la idea de un proceso de cambio de conciencia, una pedagogía especial que ayuda a los grupos vulnerables a reconocer su situación y a querer modificarla. Dicho de otra forma, el empoderamiento implica comprender la opresión y eliminar los adjetivos inconscientes que la describen como natural y legítima. El apoderamiento concluye cuando se obtiene el poder. El empoderamiento no finaliza hasta que se consigue el objetivo. En este último caso, el poder se utiliza solo como medio para alcanzarlo. De ahí la relación tan estrecha entre empoderamiento, ejercicio del poder y adopción de decisiones. De ahí también los límites conceptuales y morales de las decisiones que son adoptadas por las mujeres empoderadas. Las nociones de responsabilidad social y de identidad de género surgen de inmediato. Las mujeres con poder deben tomar decisiones que eliminen la desigualdad sufrida por su propio género en todos los ámbitos de la vida, desde el más íntimo y personal, el ámbito de la conciencia, hasta el más abierto y público, el ámbito de la colectividad. Pero de la misma forma deben tomar decisiones que propicien el empoderamiento de otras mujeres, el cual a su vez provocará nuevas decisiones que garanticen la tan buscada igualdad real. En la actualidad, las mujeres, a pesar de contar con la educación, experiencia, aptitudes, talento y creatividad, aún se enfrentan a descalificaciones y desvalorización por condición de género. Si bien los esfuerzos realizados por generaciones de mujeres valientes, inteligentes, talentosas y participativas, como lo son nuestras panelistas, han contribuido a disminuir la brecha de desigualdad en la participación política de la mujer y la presencia en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial es una realidad que una vez que ingresan a la administración pública es difícil acceder a posiciones que impliquen la toma de decisiones. Es importante garantizar la participación equitativa e implementar los mecanismos institucionales, así como políticas de gobierno que permitan transitar de una igualdad formal, que es muy importante y que se ha logrado con la firma de diversos instrumentos internacionales que han motivado importantes reformas constitucionales y legales, a lograr una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, porque definitivamente esto de la igualdad nos atañe a ambos, a hombres y a mujeres, y de hecho ahora la ONU tiene una importante campaña que se llama He for She, justamente para involucrar a los hombres en estas tomas de decisiones y en este empoderamiento de las mujeres. Sin duda, la implementación de medidas legislativas, jurisdiccionales e instrumentos internacionales adoptados han constituido un avance significativo, pero la participación de mujeres en la administración pública en México aún no es efectiva, dado que la distribución porcentual por género aún dista de garantizar la igualdad y la plena participación en las estructuras de poder y la toma de decisiones, tal y como se acordó en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en 1995 en Beijing, que constituyó un eje transversal en la lucha por la paridad de género y en la que se pactó el compromiso de garantizar a la mujer igualdad de acceso y plena participación en las estructuras de poder y en la toma de decisiones. En el caso de México, la participación de la mujer, por ejemplo, en el Congreso de la Unión, es de menos del 40%, y la situación se agrava en algunas de las legislaturas locales. En el gabinete presidencial, tan solo el 16%, en la Suprema Corte de Justicia, las ministras únicamente representan el 18.1%, e incluso hay casos que ponen de manifiesto la mínima representación de las mujeres, como son las presidencias municipales, donde la participación es de menos del 10%.
En la reforma electoral de 2014 se estableció la obligación que tienen los partidos políticos de presentar candidaturas que contemplen el 50% de mujeres y el 50% de hombres, lo cual espero contribuya a que las mujeres ocupen más cargos de elección popular, pero eso definitivamente quedará en manos de los votantes, porque muchas veces no basta con tener este acceso a que sea uno candidato, es necesario que los votantes lo elijan. Por lo tanto, el proceso electoral de este año será una prueba para alcanzar la igualdad sustantiva. La participación equitativa de la mujer en la vida pública constituye la piedra angular del proceso general de mejoramiento de su género y la adopción de decisiones socialmente relevantes. Es sin duda una condición indispensable para el desarrollo de la justicia y la democracia, pero no debemos olvidar que también lo es la participación activa e igualitaria de otros diferenciados. La genuina y admirable lucha contra la discriminación por motivos de género no puede soslayar ni opacar otras luchas igualmente valiosas. El fin último de mujeres y hombres debe ser extirpar por completo y para siempre las diferencias raciales, culturales, lingüísticas, por motivo de género, de capacidades o de preferencias sexuales. En este día tenemos el honor de contar con la presencia de mujeres importantes, de dos mujeres empoderadas, más todas las demás que se encuentran con nosotros en el público, de mujeres que forman parte esencial de la lucha, de la nuestra, de la de todas. En este momento pasaré a hacer una semblanza de la… ¿No? Entonces, directamente le cedo el uso de la voz a la licenciada Ivonne Ortega. Muchas gracias, magistrada Margarita Gabriela del Valle. Muchísimas gracias por ser la moderadora, Margarita. Gracias por compartir este importante foro. Quiero agradecer a la magistrada María del Carmen Carrión, que nos hizo el favor de invitarnos a esta tan importante conferencia. Y antes de empezar, quisiera hoy lamentar que amanecimos con una noticia que es condenable y que es la aparición del cuerpo sin vida de una precandidata del PRD en Guerrero. Debemos de desterrar la violencia en los procesos electorales y sobre todo en cualquier actividad que tengamos en el país. Agradezco la invitación a este panel llamado Mujeres al Poder y Toma de Decisiones. En el marco del Día Internacional de la Mujer y con el calor electoral en el que ya se siente en el país, pensaba en qué debía compartirles. Y primero quisiera reflexionar con ustedes. Dicen que las mujeres no podemos gobernar. Y yo les digo, si las mujeres somos capaces de generar vida, díganme ustedes si no somos capaces de gobernar. Si las mujeres somos capaces de administrar el hogar, díganme ustedes si no somos capaces de administrar un municipio, un estado o un país. Si las mujeres formamos a los hijos, díganme ustedes si no somos capaces de formar la sociedad de un municipio, de un estado o de un país. Por eso quiero compartirles mi experiencia, porque cuando uno gobierna, que esa es la ventaja que tenemos la sensibilidad que solo el género nos puede dar. Y aquí quisiera contarles muy breve mi historia.
Yo nací en un pueblo muy chiquito, un pueblo de 3,000 habitantes en la zona nequenera, la zona más pobre de Yucatán. Nací en un pueblo pobre, en una familia pobre. Cuando tenía 12 años, mi abuelo se enfermó de efisema pulmonar y tuve que dejar la escuela. Apenas llevaba 7 meses en la secundaria. Uno pudiera pensar, ¿qué le espera a una niña de un pueblo pobre, de una familia pobre y que no pudo ir a la escuela? Pareciera que es el fracaso. Ese día, el día que mis papás me dijeron, ya no tenemos dinero para el pasaje para que vayas a la escuela, entendí mi momento y entendí mi condición. Y también entendí que sería mi esfuerzo, mi talento y mi dedicación lo que me marcaría mi destino en la vida y no dónde ni cómo me tocó nacer. En ese momento no pensé en la política, pensé en la empresa. Empecé a hacer una empresa porcícola con una marrana, luego fueron 2, luego 3, 5, 10, una tienda de abarrotes, una carnicería, una mesa en el mercado. Por la mesa en el mercado me metí a la política. Alrededor del mercado había un drenaje que un presidente municipal abría y el siguiente lo enterraba, pero ninguno lo terminaba. Entonces yo dije, ¿qué tan difícil puede ser presidenta municipal? No, bueno, ¿para qué les cuento? Los hombres se cambiaron de partido, yo tenía 24 años, los hombres decían, ¿cómo nos va a gobernar una chiquita? Con ese término despectivo de mujer y joven. Al final las mujeres nos unimos, votó el 94% el padrón electoral y fui la primera presidenta municipal de mi pueblo. Yo pensaba, por supuesto, hacer el drenaje, desarrollar a mi municipio lo que no se había desarrollado en 20 años y apenas acababa de terminar la secundaria. La gente me buscaba para que fuera diputada local y yo decía, ¿cómo voy a ser diputada local si apenas acabo de terminar la secundaria? Pero bueno, ahí voy. Fui diputada local, diputada federal, senadora de la República, aquí en este recinto, por cierto, que me trae muy gratos recuerdos, y gobernadora. Fui presidenta municipal a los 24 años, diputada local a los 27, diputada federal a los 29, senadora de la República a los 33, gobernadora de Yucatán a los 34, hoy soy secretaria general del PRI, tengo 42 y si llego a tener otro cargo ya no voy a decir mi edad porque también soy mujer y las mujeres protegemos eso. Pero les hice la reflexión porque creo que es importante que tengamos claro que la historia para que las mujeres podamos ser es de lucha. Y lo importante, y si es algo que me ha quedado claro, es que los triunfos nuestros deben de abrir el espacio para el triunfo de otras mujeres. Por eso, les compartiré 5 reflexiones que he vivido y que me permitieron abrir el espacio para que otras mujeres puedan también escribir su propia historia. El primer momento que les quiero compartir fue enfrentar precisamente los obstáculos por el tema de género. Cuando contendí por la gobernatura, enfrenté muchos temas. De hecho, ahora me preguntaban en la entrevista hace un momento. Yo pesaba 116,600. Tengo un problema de obesidad. Y cuando empiezo a buscar, siendo ya diputada federal, la posibilidad de ser candidata a la gobernatura, empiezo a revisar los estándares de Yucatán para ir haciendo la idea de lo que podría proponer y me encuentro con que Yucatán era el estado con mayor obesidad infantil. Entonces yo digo, ¿cómo voy a pararme ante el público, ante el electorado, a pedirle su confianza y decir, voy a combatir la obesidad infantil si yo no he podido combatir la mía? Eso fue suficiente para someterme a un régimen alimenticio, entrar a un proceso de ejercicio. Bajé 44 kilos en 9 meses, hace 11 años. Hoy subo 4, bajo 5, ahorita tengo 3 kilos arriba, pero más o menos me mantengo en mi talla. Y cuando soy candidata, todos pensaban que bajé de peso por la candidatura a la gobernatura, lo cual es verdad, pero no lo hice por un tema de vanidad, lo hice por un tema de congruencia. Y cuando soy candidata, un día, amanecen unas bardas pintadas, y voy a poner la que más se puede leer porque habían unas muy gruesas.
pinche vieja gorda, vas a perder. Hagas lo que hagas, eres cerda. Los asesores me decían, vamos a borrar las bardas. Y yo les dije, no, no vamos a borrar las bardas. Vamos a contestar. Yo les dije, no, no vamos a contestar. Ese día tengo un desayuno con mujeres y les hablo con el corazón, como solo las mujeres podemos hablar. Y ahí les digo, sí, tengo problemas de obesidad con el que batallo todos los días como millones de personas en el mundo. Les dije, pero no somos machos, pero somos muchas. Y jugando limpio, vamos a ganar. Y me convertí en la primera mujer gobernadora electa de Yucatán con el apoyo de las mujeres. Y cuando gano el proceso electoral, y obviamente todo mundo busca una entrevista con la gobernadora electa. La primera pregunta de un entrevistador que no voy a ventanear, ¿quién va a ser el primer damo? Le digo, si fuera un hombre le preguntarían, no al caso. ¿Cuál es su diseñador favorito? Si fuera hombre me lo preguntarían, no al caso. Pregúntame de los temas de la economía, de la pobreza, de los problemas que tiene la sociedad, de la seguridad. Y ahí es donde las mujeres creo que tenemos que tener claro también, cuando surgen esas preguntas, cuáles deben ser nuestras respuestas. Mi paso por la política en Yucatán abrió oportunidades importantes para las mujeres de mi estado. Actualmente, Yucatán es el segundo estado con más presidentas municipales a nivel nacional. La cuarta parte del poder legislativo son mujeres. 2 de los 4 senadores son mujeres. 5 de los 11 diputados federales son mujeres. Y no puedo decir que este es mi logro, pero lo que sí es que juntas, las mujeres de Yucatán, rompimos paradigmas y cada vez estamos más cerca de alcanzar la paridad. El segundo momento que quiero compartirles, fue enfrentar la idea de que las mujeres no tenemos mano dura. Cuando soy candidata, los asesores me decían que tenía que sentar a mi lado a un uniformado, porque el hecho de ser mujer era un sinónimo de debilidad y con las condiciones de inseguridad que teníamos en el país, pues era una desventaja. Yo le dije, no, yo soy la que va a dar la cara, yo soy la que va a pedir el voto, yo soy la que tiene que mostrar la mano dura. Y no tardó mucho en tener que pasar. Les quiero contar el momento más formador de mi vida. Yo llego a la gobernatura a tomar protesta el 1 de agosto del 2007. La primera llamada que entra al 089, que es el número en la que se denuncian anónimo, es la llamada de la delincuencia. Y me dice, no te equivoques, la noche es mía y el día es tuyo. O sea, patrulla lo que quieras durante el día, pero en la noche me muevo yo. Fuimos avanzando en los temas de seguridad, fuimos pisando callos y fueron creciendo las amenazas. Me amenazaron a mí, me amenazaron a mi familia, a la del secretario de Seguridad Pública, a la del procurador. Tuvimos que sacar a mi familia un tiempo al extranjero y fuimos dando la batalla. Un año exactamente después, por ahí del 17, 18 de agosto, la última llamada de la delincuencia. No cedes a las presiones nuestras, a ver si no cedes a las presiones de la sociedad y de los medios de comunicación cuando empiecen a caer los muertitos. Lo cual me cumplieron. El 28 de agosto del 2008 me tiraron 12 cuerpos decapitados. Fue noticia nacional. En ese momento, imagínense ustedes a una joven de 34 años con un gran compromiso con su estado, pagando platos que no rompí. Yo reúno a mis comandantes de la policía. Para que seas comandante de la policía tienes que haber vivido muchas cosas. Es un hombre o mujer mayor de 35 años que tiene una larga carrera en la materia de seguridad. Imagínenselos ustedes en mi oficina en Palacio de Gobierno, cuadrados ante su jefa. Les dije, a ver, jóvenes, esto es muy sencillo. Ustedes están en la calle. ¿Seguimos o le paramos? Imagínenselos a punto de llorar
cuadrados con su jefa y me dice: estamos contigo, jefa, pero estamos solos. ¿A qué se refieren cuando dicen estamos solos? Se refieren a que la delincuencia tiene la habilidad de generar desconfianza entre los mandos de autoridad. La municipal desconfía de la estatal de la federal de la militar de la naval, etcétera, etcétera. Y en esa desconfianza, pues se cruzan la delincuencia. Yo le llamé en ese entonces al presidente Calderón y le dije: señor presidente, le quiero redactar una reunión que acabo de tener. Y se la redacto. Yo le pregunto: señor presidente, estoy sola, para que yo sepa qué le contesto a mis comandantes. Y el presidente me dijo: no, gobernadora, no está sola, cuenta con el respaldo del Estado. Cuento con el respaldo del Estado, permítame a mí dirigir los destinos de seguridad de mi Estado. ¿Qué pasó? Hicimos una mesa de confianza en donde estábamos 14 miembros, el CISEN, el delegado de Gobernación, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, el delegado federal, etcétera, etcétera, que eran presididos por la gobernadora los lunes a las 6 de la mañana. Y cerramos tan rápido el circuito que ni siquiera las cabezas pudieron tirar. ¿Qué es lo que querían hacer? Tirar los cuerpos, generar lo que habían generado en la sociedad e ir poniendo las cabezas en lugares espectaculares que doblaran al gobierno. No tuve que tener uniforme para decirle a Yucatán que contaban con una mano firme para gobernar. Yo salgo a darle el comunicado a la sociedad y los asesores me decían: no salgas tú, que salga el secretario de Gobierno, que salga el secretario de Seguridad Pública. Le dije: a ver, ¿a quién le dio Yucatán su confianza? Me la dio a mí y por eso salgo yo. Así gobiernan las mujeres, con congruencia, con mano firme y con muchos pantalones. El tercer momento fue saber usar la sensibilidad que solo el género nos puede dar. Les explico a qué me refiero. El lema de mi gobierno era gobierno que escucha y habla con resultados. Desde que era diputada local y federal, implementé un sistema de audiencias públicas. Y cuando fui gobernadora, también implementé un sistema de audiencias públicas que era un día de la semana, el día que permitía mi agenda. Pudiera ser lunes a las 7 de la mañana, jueves a las 4 de la tarde, sábado a las 10 de la mañana, un día a la semana, el día que permitiera mi agenda. Y así recibía a los ciudadanos con el gabinete completo para darles instrucciones. Y un día recibo a una señora embarazada como de 5 meses, con un niño de 3 años y una niña de 7. Ella me cuenta su historia. Me dice que su hermana tiene cáncer, que su marido la había abandonado y que por el cáncer de la hermana ellos habían vuelto a buscar al marido para que las ayudara económicamente. El marido la viola delante de sus hijos. Ese embarazo era producto de una violación. En la ley de Yucatán tenía derecho a abortar, pero ella decidió que no, que era su hijo. Cuando tiene 4 meses o algo así, le detectan cáncer de mama y el diagnóstico es: tienes que abortar. Y ella decide no abortar, arriesgar su vida a cambio de la hija, porque fue niña, la hija que tenía en el vientre. ¿Dónde está la sensibilidad del gobierno? Pareciera que solo las grandes obras transforman la vida de las personas, también decisiones pequeñas. ¿Qué le cambió la vida a esta mujer? Una decisión pequeña, un trabajo que tenía seguridad social, derecho a casa y atención médica. Y por supuesto, la recomendación de la gobernadora de que le dieran seguimiento especial a su embarazo, que era de alto riesgo. La niña nació, es mi ahijada. ¿Cómo creen que se llama? Se llama Ivonne, es mi ahijada, pero una decisión pequeña transformó la vida de una mujer, de una familia, que es en lo que está conformado nuestro país. Y la cuarta situación fue para mí la profesionalización. Les comentaba que a los 12 años tuve que dejar de estudiar la secundaria. Estudié la secundaria de manera abierta. Terminé la prepa cuando era diputada federal.
Y me hice el compromiso a mí misma de tratar de terminar la carrera siendo gobernadora, para decirle un poco a los jóvenes y a todos que no tienen la oportunidad de ir a la universidad como yo, que en cualquier condición puedes estudiar. No me alcanzó, me tocó la entrega-recepción, no pude terminar siendo gobernadora. Terminé hace año y medio, el día 21 de marzo cumple un año que tengo mi cédula profesional, soy licenciada en Derecho y como se podrán ustedes imaginar, estoy estudiando una maestría en la Flaxo y por supuesto estoy estudiando una maestría en Políticas Públicas Comparadas que tienen que ver con el género para poder ayudar. El compromiso que debemos de tener las mujeres que tenemos un cargo de decisión es que el género tiene que sentir la diferencia cuando llega el género a gobernar. Y siendo gobernadora, un amigo me dice, voy a desayunar con Bill Clinton. ¿Quieres desayunar con él? ¿Quién no va a querer desayunar con Bill Clinton? Fui, yo pensé que era un desayuno, no sé, de 10, de 12, de 6, un desayuno un poco grande. Y no, era un desayuno de mi amigo, Bill Clinton y yo. Y yo no hablaba nada de inglés. Dije, nunca más. Ahora estoy estudiando también inglés, 2 veces o 3 por semana, depende lo que me permita la agenda. Ya entiendo más o menos un 70% y seguramente lo voy a hablar, con alguna dificultad, pero lo voy a hablar porque es la única manera en la que podemos garantizar las mujeres que podamos llegar, profesionalizándonos. Y finalmente, como quinto momento, les quiero compartir un nuevo reto que acabo de asumir. Y a ese le he llamado 1 a 1. Por lo que les he platicado y por algunas otras cosas que me han tocado vivir, me propuse trabajar para generar condiciones de igualdad entre hombres y mujeres. El panorama actual es complicado. Lo vemos en la distribución de los puestos de poder en nuestro país. Actualmente en las cámaras de diputados y de senadores, las mujeres representan aproximadamente el 36%. De las 1.134 diputaciones locales, solo el 27.38% son mujeres. De los 2.445 municipios que tiene México y las 16 delegaciones del Distrito Federal, solo gobernamos el 7.2%. En el Gabinete Federal, de las 21 secretarías, solo habían 3 mujeres. Hoy hay una más, la procuradora, que esto representa el 19%. Ninguno de los 32 estados de la República hoy es gobernado por una mujer, o sea, 0%. La última mujer que ha gobernado un estado en este país, la están viendo ustedes aquí y quiere trabajar para que eso cambie. Mi reto es impulsar a las mujeres para que lleguen a ocupar esos cargos en la política. Pero el reto aún mayor es hacer entender a los hombres que ellos son 50% mujer, que con ese 50% que le dieron sus madres es por lo que tienen que luchar para que tengamos las mismas oportunidades. Y precisamente de eso se trata la iniciativa 1 a 1, de enfocar nuestra visión y nuestra acción para un México igualitario. 1 a 1 quiere decir que hombres y mujeres caminemos juntos, no como competencia, sino como lo que somos, verdaderos socios y aliados para el desarrollo de México. 1 a 1 quiere decir que por cada oportunidad que se genere para un hombre, también se genere para un varón, para una mujer. 1 a 1 también significa que tanto hombres como mujeres debemos hacer sacrificios buscando la equidad. Y les quiero invitar a que conozcan más sobre mi iniciativa, para que visiten mi página que se llama www.1a1.mx, ahí podrán encontrar más información. Y ya para cerrar, quiero contarles la historia de una joven a la que entrevistamos en la investigación más reciente. Ella tiene 26 años, vive en una casa de cartón con un piso de tierra y cuida física y económicamente de sus 2 hijos, de su mamá y de su abuela. Cuando le preguntamos que si tenía a alguien que le pudiera ayudar a cuidarlos, volteó la mirada hacia el piso y nos dijo que no, que hacía 1 año su esposo se había suicidado por las deudas que tenían. Luego nos mostró 2 grandes cicatrices en sus muñecas
y nos confesó que ella también había intentado quitarse la vida. Sus tíos la salvaron, la llevaron al hospital y cuando estaba en el quirófano se dieron cuenta que estaba embarazada. Ella se salvó y nos dijo que los doctores no solo evitaron que ella se quitara la vida, sino que le regalaron la bendición más grande que una mujer puede tener, otro hijo. Ella, como millones de mujeres en el país y en el mundo, tienen puestas las esperanzas en las mujeres que tenemos cargos de poder. Tienen la esperanza en que vamos a ver las necesidades de nuestra gente y vamos a ver las necesidades de nuestro género. Por esas personas me motivo todos los días para salir a trabajar y también por ratos dejar a mi hijo. Y como siempre he dicho, cuando mi cuerpo se quiera cansar, mi corazón me recordará el gran compromiso que tengo con las mujeres y con México. Y a ustedes les quiero decir, cuando su cuerpo se quiera cansar, recuerden el gran compromiso que tenemos con las mujeres y con México para sacarlo adelante. Muchas gracias por su atención. Agradecemos a la licenciada Ivonne Ortega estas importantes experiencias y maravillosas experiencias de vida que tuvo a bien compartir con todos nosotros. A continuación, le cedo el uso de la palabra a la licenciada Margarita Zavala, quien no necesita mayor presentación. Gracias. Aquí está. Muchísimas gracias, muchas gracias, Ivonne. La verdad es que siempre me había tocado hablar o después o antes que ella y no te había escuchado. Me dio mucho gusto estar ahorita aquí en presencia, por eso cuando empezó tu video me pasé para allá enfrente. Entonces me da mucho gusto, muchísimas gracias magistrada Gabriela, muchas gracias también a la magistrada Carrión, desde luego pues al Tribunal Electoral del Distrito Federal por esta iniciativa y he querido traer una presentación que un poco de lo que hacemos desde la política las mujeres y lo que tiene que ver con América Latina. Entonces no sé si ya está la presentación, que no la alcanzó a ver, pero miren, desde luego una de las cosas que tenemos que partir en estos días es que está en el marco internacional en el marco del Día Internacional de la Mujer, que es el 8 de marzo, y que muchas veces nos dicen ¿y cuándo celebramos el Día del Hombre? Cuando seamos iguales y nos traten igual y den las mismas oportunidades, le hacemos con su día, no se preocupen. La otra es que muchas veces nosotras nos preguntamos si se vale o no celebrarlo, que nos los deberían de celebrar todos los días, pero miren, no nos los van a celebrar, entonces celebrémoslo. Y segundo, estos días son para hacer este tipo de cosas, para detenernos, para darnos cuenta dónde vamos, lo que hemos logrado, porque las mujeres hemos logrado muchas cosas. Desde luego yo puedo hablar todas las cosas que nos falta, pero hemos logrado muchísimas cosas y quiero yo compartirles primero cómo voy a dar la plática. Trataría un poco la parte de la realidad mujer y América Latina, pero quiero referirme solo a pequeñas cosas que hemos logrado bastante. Luego ya mujeres en la vida política, mujer y política, y algunos retos que tenemos. Y he utilizado el de la realidad de América, para hablar de la realidad de América Latina y particularmente la de México, un estudio de Davos. Davos cada año se reúnen los economistas y trabajan sobre todo en el tema de desarrollo, y se hizo una mesa o un apartado de lo que es cómo se cierran las brechas de género. Y han descubierto que América Latina y el Caribe es la región donde más se ha cerrado la brecha entre hombres y mujeres. Es que algo se ha hecho bien y que hoy, por ejemplo, estamos en el lugar que hemos avanzado muchos lugares en un estudio que se hizo mundialmente. Nicaragua, Bolivia y Ecuador son los que más han avanzado en este cierre de brechas.
de género también eran países que estaban mucho más atrasados y que han logrado cerrar bastante la brecha. Pero en el caso de México, miren cómo vamos, ellos empiezan a medir Davos desde el 2000, ahorita les digo por qué, porque estos cambios empiezan a estudiarse desde apenas recientemente y digamos que no vamos tan mal. Este es un índice en donde evalúan a 138 países donde se gobierna más o menos, donde está el 93% de la población. Y para mí es importante que veamos también que hay cosas que se han logrado y cosas que se están haciendo bien. Y en este caso, México ahí va hacia arriba. Luego vemos algunos retos que tenemos. Y, por ejemplo, quiero decirles, va bien en algunos casos, en otros no tanto, por supuesto. Por ejemplo, tenemos algunas desproporciones de cómo cerramos las brechas y cómo hemos avanzado. En el caso de participación y oportunidades económicas, sí estamos muy atrasados. Sí nos falta una independencia en el ingreso. Es un poco lo que decía Ivonne. Ella no le dio una beca a la señora, no la becó ni le dio una caridad, le consiguió el trabajo, le dio las prestaciones que le dan a cualquier hombre que pide el trabajo. Entonces, hay una parte de ingreso que sí se tiene que asegurar porque genera mucha oportunidad económica y una posibilidad de vida y desarrollo en donde nosotros somos, de acuerdo a ese estudio, el 111, que es un lugar bastante lejano, de 138, pues sí está fuerte. En materia de educación vamos, digamos, mejorando, que es el 70, porque sí, a partir del 2011, en el caso de México, las niñas y los niños ya van al parejo. Van al parejo, igual en secundaria, en preparatoria, empiezan ya en muchas carreras, ya incluso son más mujeres que hombres, que no se les da mucho el estudio, luego no pasan, ¿verdad? Pero las mujeres nos va muy bien cuando nos ponemos a estudiar y vamos mejorando mucho esa brecha de hombres y de mujeres. La verdad es que lo que se logra en estudios no siempre se logra en oportunidades económicas. En el caso de las mujeres, es decir, hace poco sacaron un tema de movilidad social y era mucho más rápido el hecho de que un hombre estudiara universidad y maestría y su movilidad social sí era mucho más fuerte que el de una mujer que estudiara licenciatura y maestría. Entonces, tiene que ver porque quizás estamos también abajo de oportunidades económicas, todas ya tienen o hijas o primas o conocidas que ya tienen maestría y no consiguen trabajo, que les fue más fácil a ellos. Eso lo tenemos todo. Ahí hay un problema de desigualdad enorme que ya no es cierto, ay, sí las vamos a capacitar, ay, prepárense, no, ya vienen preparadas las mujeres y no están consiguiendo lo mismo. Entonces hay un tema de desigualdad. Una cosa que a mí me gustó mucho, somos el primer lugar de haber cerrado la brecha en acceso a servicios de salud, porque hay un programa de Seguro Popular que ayudó muchísimo y que cerró la brecha y que benefició sobre todo a las mujeres que no estaban en la economía formal, o sea, que por eso nos califican en el 111, pero que eso permitió que se cerrara la brecha en un salto realmente espectacular. Y en empoderamiento político, ¿cuándo saliste tú? ¿De 2012? Yo creo que ahí incluso todavía teníamos una gobernadora, entonces por eso seguimos en el 36, pero la verdad el hecho de no tener ya ninguna gobernadora sí hace caer muchos espacios. Nosotros a nivel de Latinoamérica ahí vamos, el 0 es totalmente desigualdad, el 1 es totalmente igualdad, entonces más o menos estamos en la misma proporción. Yo quiero decirles, para mí me parece innegable los avances que hemos tenido las mujeres. No tengo la menor duda, esto tiene que ver también con muchos hombres que estuvieron en el tema de decisiones, pero me parece que la Conferencia Mundial sobre la Mujer, la plataforma de acción, es como el punto de inflexión. Aquí está María Elena Álvarez de Vicencio, que fue parte de la delegación
que me da mucho gusto que esté aquí y que además escuche las ponencias, que sabe muchísimo. Y creo que ahí están. Ah, y Ifigenia también estuvo, y María de los Ángeles, las tres, caray. Un aplauso también a las que estuvieron en esa delegación. Ya veo que están en esa, es la delegación mexicana que estuvo en Beijing, y a mí me parece que fue el punto de inflexión. Yo las conocí a ellas más o menos en esa época, y ellas sabían que estaban en un momento histórico. Muchas otras no, como no medíamos totalmente, pero a partir de 95 se cambian las políticas públicas, se pone en el centro el desarrollo de las mujeres, la política o los políticos empiezan a darse cuenta a caer en la cuenta que solo a través del desarrollo de las mujeres realmente se hace efectivo el desarrollo de los pueblos, empieza a cambiar el vocabulario. Yo soy de las que digo muchas veces hombres y mujeres, niñas y niños, porque había que hacer visible, aunque nos tardáramos más en hablar, aunque tuviéramos que escribir más, era bien importante que a los niños, si eran niños les dijéramos niños, y si eran niñas les dijéramos niñas. No se trata de llegar al ridículo, como decimos, del pueblo y la puebla, pero sí hacer visible a las mujeres. Entonces, hombres y mujeres, ciudadanos, ciudadanas, diputadas y diputados. Al principio tuvimos que aguantar muchas bromas bastante malas, por cierto, pero sí tenían razón. Pásale, Marcela, no estás. Al principio teníamos que aguantar algunas bromas muy malas normalmente, pero hubo que cambiar el vocabulario. Pero también se fueron cambiando estructuras y ordenamientos jurídicos. A nosotros nos tocó, con Ivonne, porque me tocó ser de la misma legislatura, nos tocó la ley contra la violencia de género. Costaba mucho trabajo explicar por qué sí era importante hacer una ley para eso, por qué sí era importante poner aparte el tema de violencia intrafamiliar, de cómo evitar la violencia hacia las mujeres. Se cambiaron muchos ordenamientos jurídicos. Yo soy abogada, y si yo le hubiera dicho a un maestro de penal que yo iba a proponer o me iba a poner de acuerdo sobre el tema de feminicidios, bueno, yo creo que me hubiera reprobado en ese momento. Y entonces empezaron a cambiar los conceptos, y realmente empieza a haber una transformación muy interesante. Perdón por la deformación profesional, pero realmente el régimen o las leyes empiezan a cambiar muchísimo, entre otros, en esos temas. Y entonces empieza a cambiarse, obviamente, las estructuras. Las leyes no lo son todo, pero van diciendo lo que nos va interesando y lo que consideramos valioso y lo que consideramos que hay que cambiar. Y yo creo que hay una enorme transformación de leyes, casi les diría de 97 a la fecha. Ahora falta mucho el aterrizaje, es cierto, pero hay una gran transformación en términos de régimen y una mayor participación que cada vez no es mayor, pero cada vez es. Entonces, digamos, empieza a haber cada vez más secretarias de Estado. Ahorita ya acabo de poner ahí a la Procuradora General de la República. Esperemos que pronto pasemos de más de 4, que ha sido como nuestro tope. ¿Sí? Y ellas son las candidatas a la presidencia de la República. Las voy a nombrar porque son pocas, las voy a nombrar para que también nos recuerde: Rosario Ibarra, Marcela Lombardo, y bueno, 3 que son las más conocidas: Cecilia Soto, que sigue en activo trabajando por el tema de las mujeres. Ella me tocó, dice que ella fue candidata sin saber el tema de género, pero yo me acuerdo que ella ya en 94 hablaba claramente del tema de las acciones afirmativas y de las cuotas. Todavía no se aprobaban porque era culturalmente imposible, pero después sí. Patricia Mercado, que ahorita es secretaria de Trabajo en el Gobierno del Distrito Federal, que es una gran impulsora de las mujeres y del tema de género, también parte de la delegación de México en China, y Josefina Vázquez Mota,
que fue candidata a la presidencia de la República por el partido que yo pertenezco. Y de gobernadoras, como también son pocas, las voy a nombrar: Griselda Álvarez, Beatriz Paredes, Dulce María Sauri, que es de Yucatán, fue interina. Entonces, digo, para decirlo, porque es la primera electa, Dulce María Sauri es interina, pero fue jefa, bueno, estuvo justamente en el tema también de Beijing. Rosario Robles, que estuvo de jefe de gobierno del Distrito Federal, también en un caso de sustitución. Amalia García en Zacatecas, que es electa. Ivonne Ortega. Y actualmente ninguna, pero por ahí están candidateándose. La siguiente, por favor. Y sí quiero decir ahorita que es Aide, ¿verdad, Nava? La candidata a alcalde que falleció. Sí, además de lamentarlo y solidarizarme y con lo que hemos dicho, sí me parece que corren mucho más riesgos. Es decir, a una mujer siempre hay una vulnerabilidad mayor, porque muchas veces, cuando hay violencia contra las mujeres, es porque se le considera algo menos. Entonces, las mujeres que son candidatas, cuando hay maldad de por medio, normalmente son mucho más vulnerables. Se están jugando la vida, y sí tenemos que hacer un esfuerzo porque en esos estados donde hay mucho más violencia las protejamos un poco más, porque les parece todavía una provocación mayor el que una mujer sea candidata. Entonces sí corren con un poquito de más vulnerabilidad, más riesgos. La Cámara de Diputados ha dado un salto enorme, primero porque en el 2012 se aprueban unas cuotas de candidaturas. Luego viene ahí una historia ahí de las Juanitas que no nos gusta nada, y luego viene otra reforma del 40-60%, ya obligando a que el IFE de entonces obliga a suplencias femeninas, y ahora el 50-50, pues con la necesidad de que los suplentes también serán mujeres, lo cual no sería necesario, ni creo que me gustaría, porque es mejor irnos acompañados para no decir que esto es solo por mujeres. Pero la ley también responde a realidades, y como encontrábamos cómo le daban la vuelta y cómo pues hubo que ponerlo así, y creo que salió mejor ya las suplentes fueran mujeres y quitáramos tentaciones partidistas y de otras para no andar pidiendo renuncias. Sí aumenta mucho, el 37% en la Cámara de Diputados, esta es la del Senado de la República, y estoy segura que la Cámara de Diputados va a dar un gran aumento en este tema con la cuota de 50-50. Si le seguimos, bueno, son muchas, si nos saltamos también esa parte, en la anterior está bien la del Poder Judicial. Ahorita decían, cuando estábamos en Beijing, bueno, no me dejan mentir, si no, por ahí me lo corrigen, el Poder Judicial era el lugar donde más había mujeres. Y como empezaron a ver las acciones afirmativas para congresos y empezaron a ver las presiones hacia el Ejecutivo para nombrar más mujeres, se nos rezagó el Poder Judicial. Y cuando volteamos, ya el Poder Judicial es el que, en términos de poder, de los que más mujeres tienen el Poder Judicial, sí, pero en las tomas de decisiones de hasta arriba sí ha bajado muchísimo. Y entonces, bueno, ahí hay una tarea por aquello de las ternas que vienen. La siguiente, por favor. Y en América Latina hubo un momento que llegamos a tener incluso 4 presidentas de la República, y que ahorita tenemos a Cristina Fernández en Argentina, a Dilma en Brasil y a Michelle en Chile. Esas son las 3 que tenemos, pero como ven, apenas empieza a haber un empoderamiento o las mujeres en la toma de decisión, y eso siempre nos ayuda. Yo sé que hay gente que le puede gustar más una que otra, pero una mujer en la toma de decisión nos ayuda a todas en general. No estamos obligadas a votar exactamente, sí, pero saber que cuando una mujer se decide, ayuda. Y me gustaría pasar a la otra. Me parece que hay unos temas que todavía tenemos que trabajar mucho y enfocarlos. Uno es compartir los retos y las responsabilidades humanas. Es este tema del he for she. Es importante, por ejemplo, dejar de decir
las tareas propias de mujeres para empezar a decir las tareas propias de la casa o de la familia, para que empezamos a compartir todos tareas humanas, porque si son humanas es porque es de hombres y de mujeres, no nada más de mujeres, no nada más de hombres. La conciliación entre la vida laboral y familiar es un reto no solo de las mujeres, es un reto de las mujeres y de los hombres, porque la familia, que es una parte humana, es de mujeres y de hombres. Y creo que tenemos ya en el tema de decisiones políticas, luego habría que platicar algunas otras cosas, pero tenemos que ser muy claras en lo que queremos y cómo hacernos acompañar. Pasaría a la otra finalmente. Primero, quisiera decirles, tenemos que tener una estrategia. Miren, por muchos años nos dijeron frases como la de vieja el último, ¿no? Entonces, todo eso nos va complicando la vida. Es como si quisiéramos correr un maratón y al kilómetro 3 te digan, ¿de veras crees que vas a poder? Y al kilómetro 15 te digan, oye, pero tu cuerpo sí aguanta. Y al kilómetro 21, oye, ¿ya viste cómo están tus hijos? Pues es muy difícil llegar, hay quien llega. Pero es importante ver todas las estrategias y cómo vamos poniendo las condiciones. Y yo voy a contar, una de las estrategias es cómo contestamos. Entonces, porque todos tenemos ese problema de algún modo cultural. A muchas de nosotras nos hicieron escribir, mamá amasa la masa, papá lee el periódico. Y lo cierto es que las mamás amasan la masa ni leen el periódico y entonces también hacen muchas cosas y entonces no era ni siquiera exacto. Pero traemos esa carga y tenemos que saberla. Y esto de vieja el último, distintas. Las preguntas son bien distintas. Y ahorita que platiqué, Ivonne, de las primeras preguntas que le hacían ya como gobernadora, fíjense, yo tenía a mi tercer hijo, Juan Pablo, y estaba en un meeting. Yo ya era diputada. Entonces yo estaba con mi hijo, yo me sentía muy bien, completa, la verdad. Y entonces llega un diputado, no voy a dar su nombre para no andar. Entonces llegan y dicen, ay, mira, qué bonito tu niño. Y yo, ay, gracias. Y yo, diputada, el meeting está perfecto, todo. Me dijo, ay, ¿necesitan tanto de la mamá? Y yo me quedé, ¿y ahora cómo le respondo? Y yo, sí, del papá. Sí, claro, también del papá. Y luego, una vez llegué y a la Cámara de Diputados pasaba por el mercado Jamaica y pedí unas esponjas porque mi hijo tenía que exponer higiene personal. Entonces yo hice unos pescaditos a la edad de 3 años, 4 años, los niños no saben que su mamá dibuja mal, entonces todo les parece muy bonito. Le dibujé un pescadito y antes incluso de empezar la sesión, pues me puse a recortar los pescados, llegaron las diputadas, me empezaron a ayudar y se asomó el mismo diputado. ¿Qué haces? Que ahora sí, ya le voy a callar la boca porque para que vea, ¿no? Sí, estoy yo haciendo unos pescaditos de esponja para que a la hora de exponer mi hijo y sus compañeros lo pongan y ya. Muy bien. Y yo así, feliz, que sea así, que tómate esta, ¿no? Mátame esta, como dicen. Y dice, yo nunca dejaría que mi esposa trabajara cuando tuvieran esa edad mis hijos. Y yo que pensé que había quedado perfecto, le dije, sí, por eso no me casé con alguien como tú. Y ya no hubo más violencia, ¿no? Pero lo que le quiero decir es que para él yo no debía estar ahí. Qué bueno que estaba, pero no debía estar ahí. Entonces muchas veces pasa y tenemos que aprender
pues a responder y a saber que para muchos no, Ivonne no debía estar ahí, la magistrada no debía estar ahí, sino deberían estar. ¿Y para qué tiene un hijo si ella no lo va? Sí, muchas veces pasa eso y tenemos que encontrar las estrategias y una de ellas es hacernos acompañar. Parte de otra es la solidaridad que tenemos que ejercer, estar unas entre otras. Otro, lo que lo que decimos de programas de mentoría, que el triunfo de una sirva para el triunfo de los demás. Y es importante sí promover mucho más el tema de mujeres entre nosotras, de cómo ayudar. Por eso puse el programa de mentoría. Cómo ir a esos espacios, cómo ir tomando decisiones. Aquí está Cristina, pues que diga cómo hizo una empresa y que una mujer, una niña, una joven vaya siguiendo esos pasos. Y déjenme contarles la última anécdota, es la capacidad. En la universidad en Estados Unidos escuché un estudio que lo tengo que buscar y decía, este juego de Jeopardy, decía esta persona, esta investigadora, que en el juego de Jeopardy, que más o menos conocemos todos, juegan igual hombres y mujeres, que casi es una política de la empresa poner hombres y mujeres. Que las mujeres ganan más el juego, pero que el premio mayor lo ganan más los hombres. Y que entonces las mujeres, y era porque las mujeres no tomaban riesgos. Ellas decían, yo ya necesito esto, yo con permiso ya me voy. Entonces sí es importante que aprendamos a tomar los riesgos. También es importante que la gente sepa que tampoco nos aventamos nada más, porque cuando hay crisis económica, pues díganme a quién prefieren de secretario de Hacienda, alguien que tome riesgos o quien no lo tome. Pues yo digo que quien no los tome. Pero que todas las cosas que hagamos sepamos si es porque no queremos tomar los riesgos o porque somos cuidadosas. Entonces, saber que así lo tenemos, y es importante que asumamos que a veces no nos gusta ir más allá o no nos gusta tomar los riesgos y tomémoslo. Por eso les pido que ejerzamos el liderazgo donde estemos, en la empresa donde estemos, en el tribunal donde estemos, en la secretaría donde estemos, en la cámara donde estemos, en los partidos políticos. Y ejercer liderazgo no es caerle bien a todos y a todas, es pagar sus costos, es ayudar a mover a que llegue a los demás, a que lleguen a un fin, y eso cuesta. Y eso significa no quedar bien con todos ni con todas y hacer algunos sacrificios, sí, pero tomemos el riesgo. Y lo digo también porque la vida, el país me ha dado muchas oportunidades y de verdad lo he aprendido a conocer desde muchos lugares, desde muchos puntos de vista. Y sé, primero, y me consta, la fuerza de las mujeres mexicanas. Y sé también lo que vale nuestro hermoso país. Y de verdad, allá afuera hay millones de mexicanas y de mexicanos que quieren y que necesitan que todas ejerzamos nuestro liderazgo. Muchísimas gracias. Agradecemos a la licenciada Margarita Zavala y obviamente estoy completamente de acuerdo con ella que los logros que se han tenido, aunque sean formales, son bastantes, pero todavía nos falta para la igualdad sustantiva y definitivamente tiene que haber un cambio de conciencia, un cambio interior en ello. Muchas gracias a nuestras dos panelistas, espero hayan disfrutado muchísimo de esta mesa como lo hice yo. Gracias. La mujer en el ejercicio del poder y en la toma de las decisiones. Hemos podido escuchar dos ejemplos muy claros, actuales, de la posición que han jugado las mujeres cuando se tienen que tomar decisiones importantes. Uno de los aspectos que destacan de estos dos ejemplos es que las mujeres tienen una sensibilidad diferente que los hombres al momento de tomar decisiones. Vamos a continuar presentándole los diversos paneles en relación con este foro, las mujeres al poder, y por supuesto le reiteramos la invitación
para que nos acompañe, para que se quede usted en la señal del canal del Congreso y esté pendiente de la programación, en donde por supuesto le estaremos presentando las diversas participaciones que se tendrán precisamente como parte de este foro, que tiene por sede la casona, la antigua sede del Senado de la República. Gracias, hasta pronto. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.